Precisamente la función de comunicación de la Marea Blanca de Cataluña. Digamos que él fue mi maestro Jedi y en gran parte por su culpa estoy aquí. Ya me acordaré de esta. Primero, si resulta que el Departamento de Salud abandona la atención primaria, no está abandonando solo un servicio público, está abandonando a toda una comunidad. Si no tenemos un ambulatorio abierto, si los pueblos no tienen sus consultorios abiertos, los que estáis abandonados sois vosotros. Y no puede haber atención primaria sin atención presencial. La situación es grave. Hoy mismo, viendo las estadísticas, las ciudades catalanas estaban en una situación de Champions, arriba del todo. Con Vic encabezando la clasificación y prácticamente la mitad del área metropolitana a continuación. Por tanto, más que nunca es vital que los servicios de atención primaria estén bien equipados y bien dotados de personal. Esto no está sucediendo ahora. El Departamento de Salud no ha sido capaz de equipar suficientes rastreadores, pero tampoco esos 300 millones que ha anunciado a bombo y platillo han servido para dotar de personal a los ambulatorios. ¿Por qué? Ellos se escudan en que no hay profesionales. Sí, pero es que hemos llegado a esta situación por sus políticas de los últimos 20 años. Sus políticas, facilitando la salida de los trabajadores especializados de la sanidad pública hacia otros países, porque sencillamente aquí las condiciones de trabajo eran una basura, han provocado que ahora no tengamos ese personal. La semana pasada, un compañero de un hospital de Barcelona me comentaba que su jefe de recursos humanos estaba indignado. Es de uno de los grandes hospitales de Barcelona. ¿Por qué? Porque otro jefe de recursos humanos de otro gran hospital de Barcelona, los dos de la red pública, pues le había hecho una oferta de trabajo increíble a media docena de trabajadores especializados suyos, médicos y cirujanos, y se los había llevado. Como el Barça cuando quiere fichar un jugador. Lo curioso es que los dos hospitales son de la red pública. ¿Por qué pasa esto? Porque uno es un consorcio y otro es una fundación. Si, en principio, todos estos hospitales estuvieran integrados no en un mercado, que es lo que parece y que es la realidad que es la sanidad catalana, sino en un servicio nacional de salud público 100%, no nos encontraríamos con estas jugadas, estos robos de profesionales de uno a otro. Porque, seamos sinceros, un profesional sanitario no vas al súper y lo coges de la estantería. Un profesional sanitario lo tienes que formar. Se forma él mismo, con su trabajo, con su experiencia, los médicos con sus residencias, y eso no es de hoy para mañana, eso es de hoy para el futuro. Y llevan muchos años haciendo que el futuro de la sanidad pública en Cataluña y en muchos sitios de Europa sea un túnel oscuro, largo y negro. Por eso es muy importante vuestras reivindicaciones, porque vosotros sois los que podéis decirle tanto a los políticos como a los medios que no estamos conformes con esto. No nos podéis abandonar. No podéis tratar a los profesionales de los centros de atención primaria como si fueran los últimos de los servicios públicos. Necesitamos reforzar la atención primaria. Necesitamos, no solo por vuestra dignidad, sino también por la de los trabajadores que están en ellos. No queremos llegar a situaciones como las que veíamos en Madrid, con una enfermera a la puerta del ambulatorio diciendo que solo tenía un médico para cubrir a 10.000 personas. Nos va a llegar esa situación. Por eso es importante que sigáis estando aquí y que os movilicéis. Hicisteis un trabajo magnífico y lo habéis hecho tejiendo a las asociaciones en la lucha por este ambulatorio. Pero hay que ir más allá. Tenemos que trascender a la lucha que hay por toda Barcelona. En Barcelona, lamento deciros que no sois el único CAP con una infraestructura de pena. Hay más. La lucha del CAP Raval Nord-Digna por obtener la Capella de la Misericordia frente al MACBA ha sido importantísima, porque ha permitido ver de que podemos luchar la ciudadanía cuando tenemos razón, cuando necesitamos infraestructuras propias. Ahora mismo está en situación parecida el CAP, por ejemplo, de Fortién.
Los CAPs del Gótico y del Raval Sud también están en situación igual. Y además no sois los únicos en Barcelona. En estos últimos 20 días ha habido movilizaciones delante de los ambulatorios o por recuperar servicios como la pediatría o simplemente por reabrir consultorios desde sitios como Tarragona, donde pasado mañana cortarán una vía circular alrededor de la ciudad, la T11. Habrá habido también movilizaciones en el Baix Llobregat, por ejemplo en el CAP de Gornal, en L'Hospitalet, en el consultorio de Santa Coloma de Cervelló, también en los ambulatorios del Prat. Los ha habido también en Badalona, aquí cerca, en Bufalá, porque les quieren quitar todo el servicio de pediatría y llevárselo hasta el centro de la ciudad. Y también en Santa Coloma, aunque ellos han desconvocado esta semana por razones de la pandemia. Y finalmente en Sant Cugat. En Sant Cugat hay unos ambulatorios en el núcleo del pueblo, pero determinados pedanías o municipios o poblaciones asociadas a Sant Cugat tienen consultorios. Pues han estado 5 o 6 días de ocupación la gente en el propio consultorio, exigiendo que lo reabrieran, forzando al Ayuntamiento de Sant Cugat a hacer un pleno en el cual se exigiera la reapertura de dicho consultorio. ¿Por qué? Porque un barrio, un pueblo, sin su ambulatorio, sin su centro de atención primaria abierto, simplemente es un cementerio en el futuro. Necesitamos la atención primaria abierta, necesitamos la atención primaria presencial. No necesitamos un call center, una atención telefónica. Para eso ya tenemos cuando nos queremos quejar de las compañías telefónicas o de otras empresas. Pero la atención primaria requiere médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, personal administrativo que te atiendan y que te conozcan. Que sepan en qué municipio, en qué barrio, en qué pueblo están. Sin ellos no puede haber políticas de salud comunitaria. Sin ellos no puede mejorar la salud de la ciudadanía. Simplemente añadir que la situación de gravedad que estamos padeciendo se extiende por toda Europa. Antes de venir aquí revisaba un informativo belga. Entrevistaban a una enfermera. La enfermera decía: no hay problemas de camas. Las camas las podemos acabar comprando si queremos en el IKEA. El problema es de profesionales. El problema es que no tenemos enfermeros. El problema es que no tenemos médicos y médicas. El problema es este. La realidad es que en algunos sitios de Europa están obligando a los médicos infectados de COVID a seguir trabajando en los hospitales, con el riesgo que supone no solo para ellos, sino para sus compañeros. Porque la situación es de alarma en determinadas ciudades como Lieja, en Bélgica. Simplemente deciros, finalmente, que solo hay un futuro en esta lucha, que es la victoria. Y la victoria a través de la unión de la ciudadanía, de los vecinos y vecinas de los barrios y municipios, con los trabajadores y trabajadoras del sector sanitario. Solo con esa confluencia, con esa comunión entre ambos, podremos recuperar finalmente unos servicios públicos dignos y que garanticen nuestros derechos, como el derecho a la salud. Un Servicio Nacional de Salud es la única herramienta que tenemos como comunidad para afrontar retos como el COVID-19, para afrontar el futuro, para afrontar las emergencias sanitarias que nos planteará el cambio climático. Por eso es importante esta concentración y todas las que hay alrededor de nuestro país. Gracias.